Muy buenas a todos y todas. Hoy tengo una invitada muy especial que a la que adoro ver en alfombras rojas, de verdad, siempre está sonriente, es que es lo más. Y tengo conmigo a Paula Gallego. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, encantada de tenerte porque estamos celebrando, porque yo ya estoy parte de este mundo, que es esta serie Machos Alfa, porque es que este universo que habéis creado es fabuloso. De verdad, enhorabuena por ser número uno. Enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias. Y hablaremos de ella ahora después, un ratico, pero también quiero que conozcáis mucho más a Paula y que nos cuente ella también cómo se inició en este mundo que puede ser muy difícil, Ujú. porque eso también hay que destacar. Puede haber muchos nos Sí, antes de un papel, antes que un sí, y también puede haber muchas series que tú le hayas puesto mucho amor y que no tengan tanta visibilidad o películas, y al final una como esta que llega y dices, "Pf, lo está petando, ¿sabes?" Entonces quiero ujú. conocerte un poco más, Paula, como actriz. Cuéntame, ¿qué te hizo primero ser actriz? Pues la verdad es que yo empecé un poco por casualidad, ¿no? O sea, mis padres y yo pues estábamos viviendo en la zona de Murcia y entonces, como mi padre es fotógrafo y tal, pues un día fue a un curso de fotografía y uno de los chicos pues necesitaba una niña para un cortometraje. Y entonces yo dije, ah, bueno, pues me apunto y lo hago, a ver qué tal. Y ¿Pero probé, cuántos me años tenías? gustó. Tenía 7, 8 años. Ah, claro, ya eras Y consciente de lo que querías tú un poquito, dijiste, mira, voy a intentarlo, ¿no? sí, yo decía todo que sí, porque a mí me gustaba mucho, pues el tema también pues, de bailar, de las pasarelas, de hacerme fotos y tal. Y entonces pues dije que sí, me gustó y pues a raíz de ahí el actor que hacía de mi padre pues Mm. tenía una representante que es únicas representaciones y pues me cogió, llegó el casting así de cuéntame cómo pasó, vinimos aquí a Madrid a hacerlo, que yo iba para hacer de amiga del personaje de María Alcántara y a la semana nos llamaron que quería que fuera María Alcántara y entonces ya nos vinimos aquí a Madrid. Y dijiste, wow, Sí, claro. Y en una así serie que tan sí, mítica como esta, totalmente. Pasó el tren y pues nos montamos, como se dice, ¿no? qué locura, ¿no? Sí, Es decir, fue todo claro, así pero un poco de casualidad. es decir, todo empezó como de casualidad, voy a probar y al final, mira, ahora Paula es internacional, obviamente. Aunque ya Cuéntame se veía en muchos países, creo yo. Sí, también, ¿A también es que verdad. sí? Sí, 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 Es sí. que Cuéntame es una serie mítica para los que no sabéis, es decir, que aquí nos ven todavía también mucho en Sudamérica, en todos lados. Es decir, de verdad, Cuéntame ha sido un antes y después en la carrera de todo este repartazo que hay. Sí, ¿A que sí? sí, sí. No, además es que por ahí han pasado casi todos los actores, por no decir todos. Claro, como centromédico, igual. Sí, y como Mares para siempre también. También, total, ¿ah? De verdad, me encanta. Y Sí, dentro sí. de todos estos trabajos que has realizado antes Sí. de Machos Alfa, ¿hubo algún personaje, algún papel que significara un reto mayor, quizás? Por algo, no sé, diferente. Pues yo creo que el personaje de Vivi en Vis a Vis el Oasis fue uno así de los más complicados, por así decirlo, hacerlo, porque al final, claro, al final estás reviviendo lo que viven muchas personas, ¿no? Por desgracia, hay muchas mujeres en este caso, ¿no? A día de hoy. Entonces, pues era Mm, un poco la responsabilidad esa de, pues, bueno, de que tampoco hicieran daño a las otras personas, ¿no? Y de que se mm, tratara con el máximo respeto posible. claro. Y entonces pues fue un poco de trabajar en una línea pues muy, muy fina, muy delgada para que, bueno, que se pudiera mostrar también pues la crueldad también de este tipo de situaciones, ¿no? ¿No? Y también Vis a Vis también es una serie que conoce todo el mundo, también es súper Sí, también, internacional. también. Uy, has estado en series que han sido sin duda un pelotazo, ¿ah? ¿A que sí? Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte. Ya ves, ¿no? O quizás tú das suerte a esas Ah, series, igual también, repito. igual también, igual Puede también. ser, así que ya saben, productores, equipo, Eso. quizás Paula puede ser el amuleto de la suerte de esa serie, porque tiene Sí, la verdad es que muchos he trabajos. trabajado, la mayoría de series que he trabajado ha sido que son todas de larga duración, por así decirlo. ¿Ves? Entonces puede ser que también Por eso sea te que digo, tenga suerte. hay que creerte, tú te tienes que creer que eres el amuleto de la suerte, Paula. Eso, Así eso. ya te llaman para las siguientes y dicen, no, necesitamos a Paula en nuestra vida, necesitamos a Paula para que esta serie vaya bien. Qué gracia. Oye, qué guay, de verdad, porque es que Vis a Vis, sin duda, marcó un antes y un después porque nadie se había atrevido, claro, a relatar.
todo esto, ¿no? Que pasaba dentro de la Sí, cárcel y cómo convivían y todo sí, lo de hecho a mí fue una de las series que heavy. cuando la vi me impactó muchísimo y de hecho es una de mis favoritas, que a mí cuando me llamaron para el Oasis, vamos, estaba súper contenta porque me encantaba la serie. Claro, y aparte con dos referentes también tienes a Maggie Sibancho, Sí, a y a Nauya, Nadia, sí, también estaba Alba Flores, ¿no? sí, Nuestra recordada Isiar Castro también, ¡ay! Que me da una penita cada vez que me acuerdo de ella, también, a que sí, pero dices, había, es que un cast tremendo, ¿ah? sí, sí, la verdad que no, y además es que todas son maravillosas. No, no, de verdad, maravilla. Y obviamente siempre, y creo que tú también quiero que lo comentes aquí, porque creo que el trabajo de un actor y una actriz también, a veces los retos están en hacer papeles sumamente opuestos a como tú eres, ¿no? Decir, me encanta ser de villana, me encanta ser de esto, me encanta... Pero ha llegado o está por llegar ese papel tan deseado que te gustaría interpretar. Pues a ver, a mí me gustaría interpretar, porque además yo estudio criminología a distancia. ¿De verdad? No te creo. Me encanta. Sí, sí, sí. Entonces me encantaría hacer algún papel pues de alguna persona que tuviera una enfermedad mental o que fuera un asesino, cosas de estas, me Ah, encantan. un serial killer en plan, ¿no? De estos. Sí, me encanta, me encanta. Un Dexter, pero tú tienes que ser la protagonista, no aquí. Eso, sí. Oye, lo veo, molaría mucho. En plan Sí, sí, investigadora, pero ya criminal, ¿sabes? me encanta, me encanta. A mí me encantan, yo no sé qué tienen esas series, de verdad, Te de enganchan, te enganchan. tanto como las de hospitales, Sí, ¿a que sí? sí, 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 sí. Son Tiene algo divertidas. como adictivo. Ya, porque te quedas a ver y dices, me da igual, Sí, quiero seguir viendo, sí, quiero sí, seguir sí. viendo. Y da igual las series que hagan de hospitales, que también al final te las ves todas. También porque entre que empiezas Fenomenal. a ver que si es un caso de esto, un caso del otro, tal, y dices, uy, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ya, a mí hay una serie ahora mismo que me ha enganchado, que es de Movistar, que es la de Sí, Elsbeth. No sé si la has no la visto. he visto, no. Que es, ella salió de es como un spin-off de Good Fight, Sí. ¿vale? Y ahora pues ella es la que investiga casos, así que ayuda a la policía en plan para investigar y descubrir quién es el asesino. Y en cada episodio, como son episodios, cada episodio tiene un invitado que es alguien conocido y está guay, de verdad, Ah, qué mírala. Ya me guay. contarás, ya me Pues sí, contarás. la voy a ver, me la Pero apunto. mira, ahora también quiero que tú nos recomiendes qué has visto último o qué series te encantan o que te enganchan. ¿Qué Mm, series enganchan a Paula Gallego? pues bueno, ahora me he visto la del juego del calamar, porque era obvio que había que verla. Y pues mira, la que me ha gustado mucho, Mm. que me la vi también hace no mucho, fue la de La última noche en Tremor. ¡Ah! Sí, la Me última noche. encantó. Me encantó ese tipo de series, la verdad que me gustan mucho. Y no sé, por ejemplo, mi película favorita es la de Múltiple, que va sobre, no sé si la has visto, que va Jane sobre un hombre que McAvoy, tiene diversas personalidades y la de demás. Jane McAvoy, sí. Me Ay, encanta, me encanta. o sea, pero ese Este está muy tipo bien. de... Sí, Es que el papel que hay, que interpreta ahí como el tío de diferentes personalidades tenía como wow. 27 No, no, algo wow, o así, sea, ¿no? es increíble, sí. Tenía como 27 personalidades, de verdad, la recomendamos porque creo que no, no se puede ser más heavy como James McAvoy dando vida Sí, a este personaje que es tan cambiante y que de un momento a otro día le cambia la cara, sí, sí, la voz y los todo. Es gestos. impresionante el trabajo que hace, sí. Es como, está así interpretando un personaje y después ¡Pum! cambia Sí, radicalmente. Es brutal. Me encanta tu recomendación, Paula. qué guay. De verdad, me gustan tus gustos, ¿ah? De verdad. Y bueno, ahora quiero pasar, claro, que sí, hablar de este top número uno. Primero, ya es tercera temporada. Obviamente Sí, ya está confirmada la la cuarta cuarta, que empezamos pronto también. a hablar, ¡Ya! sí. ¡Qué locura! Sí, Entonces, primero, quiero saber, es muy difícil. Es muy difícil y esto de verdad es trabajo obviamente de todo el equipazo que hay detrás, no solamente delante de cámaras y también detrás de sí, ellas, de superar a ¿sabes? A la anterior temporada, porque es muy difícil. Es como, ¿qué hacemos para superarnos a nosotros mismos? claro, es total, total. Y lo habéis conseguido. ¿Cómo te sientes tú de todo este feedback, de toda esta repercusión que está teniendo hasta el momento Machos Alfa? Pues la verdad es que es lo que dices tú al final, que es que yo creo que es una serie que, claro, como trata temas actuales, pues se puede estar renovando cada dos por tres. Y además que los personajes cada vez se meten en más embolados y cada vez son más enrevesados, porque parece que va a suceder una cosa, pero luego sucede la contraria, pero luego acaba sucediendo la otra otra vez. Entonces, bueno, la verdad que es una serie que
es muy entretenida, yo creo, te ríes muchísimo y luego es eso, que al final a través de la comedia que trata temas pues importantes, ¿no? Pero que a través de la comedia parece que el espectador también de forma inconsciente, ¿no? Pues reflexiona y hace sus propios debates y demás. Creo que es una forma muy inteligente por parte de los hermanos Caballero pues de tratar estos temas. Y el feedback pues es que es súper bien, o sea, la gente está muy, muy contenta, se recibe muchísimo cariño por parte de todo el mundo y pues estamos muy felices. Ya, es que cómo no estarlo. Y ahí viene, claro, en relación a lo que tú me cuentas, Sí, es lo que le decía a los chicos en los premios Iris, que vi algunos de ellos, que sí, pasó un sí. frío terrible, pero Ay, ya. con ellos, Pobres. pero ya estamos todos. Preguntas Claro. Sí, sí, de porque verdad. lo vi, que vi alguna entrevista y digo, ¡ah! Ya te salvaste, ¿ah? Porque hacía un Sí, frío horroroso. Entonces, pues estoy aquí con mi tecito también, digo, ¿sabes? claro, Hay que sí, cuidarse, sí. hay que No, es que cuidarse. estos días hace mucho frío, ¿eh? Ya, ya, está una Aunque sí. temporada horrorosa. Uf, Entonces, claro, yo les decía, a ver, hay cosas, como te he dicho, también de superar y eso, pero sí. también más términos. Hay una terminología Bueno, increíble. es increíble. Sí, sí, Y yo sí. me quedo, es decir, primero me comenzaron a decir, pero ¿cómo decía tu hija que no sé qué, que ay, se me ha olvidado, Sapiosexual, sapiosexual. sapiosexual? Y yo en plan, madre mía, y después de los incels, y yo le dije, mira, yo he tenido que apuntarme muchas palabras porque hay Claro, algunas claro. que no No, todas las conoces. En tu caso, ¿cómo ha sido? no, no, en mi caso también parecido, ¿eh? Porque yo en esto no estaba muy puesta al día y la verdad es que he aprendido un montón, porque además, de hecho, es que el personaje de Alex utiliza muchísimas terminologías de Me estas, entonces, encanta, Alex. entonces al final pues aprendes cada dos por tres, lo de situation sí, lo de sapiosexual, todo, 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 bueno. Es que es brutal de verdad. Y sobre todo, también lo que decían, lo que decía Gorka, lo que decía Sí, Raúl, decían, es que Alex de verdad tiene una inteligencia y es capaz de dominar a todos. sí, Es que es brutal. ¿Cómo es trabajar, Paula, este personaje? Porque vemos, obviamente hay una evolución, claro, sí, que, sí, que- sí, que sí. vemos cada vez, no es que sea más segura, sino que cada vez ella creo que es menos consciente de lo que llega a controlar a veces tanto a su familia como a Sí. su entorno. Tía, es que lo haces genial, de verdad. Cuéntame, por eso quiero saber, ¿cuál es el secreto que tiene Alex para dominar que puede dominar el mundo, creo yo? Bueno, yo creo que al final también un poco, pues eso, como representa a las nuevas generaciones, ¿no? Estas nuevas generaciones, o sea, que es increíble, ¿no? Tienen las cosas muy claras, son una generación muy inteligente, como que parece que lo saben todo, ¿no? Ya. Y entonces es eso, al final también el rol que tiene con el padre un poco es el que ella es la madre, la que la aconseja, la que le dice lo que tiene que hacer y tal, y él es un poco pues el hijo, ¿no? Ahí más adolescente, más perdido en la vida, ¿no? Y en esta temporada sí que es verdad que también se ve a una Alex un poco diferente porque siempre tiene las cosas muy claras, pero en esta temporada, pues eso, entra en la universidad, cumple los 18 años y también le Ya, surgen esas dudas de decir, pues, qué quiero hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero estudiar o hacia qué camino quiero seguir? Que es un poco también lo que nos ha pasado a todos de no saber por qué camino tirar. dudas. Exacto. Claro, exacto. Pero es que también, aparte, entra también un personaje nuevo. Estamos Ay, hablando sí, de Félix Gómez. Es decir, ay, ¿qué sí, dices? maravilloso. Que va a poner patas arriba, no el mundo de Paula, es decir, el mundo de Paula, el mundo de Alex, perdón. Yo ya estoy, hay que diferenciar personaje de persona, ¿ah? De verdad. Pero que pone este mundo patas arriba de su familia, de su padre. Es decir, es muy heavy. ¿Cómo fue trabajar con Félix y dar este toque tan divertido? Porque la gente tiene que ver esa parte. Es fabulosa. Bueno, tiene que ver toda la serie, pero es que me encantan todas estas charlas, estas peleas, estas discusiones. Cuéntame, Pau. Pues no, con Félix ha sido maravilloso trabajar, la verdad. Y pues nada, es lo que dices tú, al final es como un poco choque, ¿no? Bueno, aunque ahora está muy de moda este tipo de relaciones, también es verdad, de una gran diferencia de edad. Y entonces pues ha querido resaltar un poco eso. Y Estas relaciones llevan creo que como 40 años, ¿no? también, también. Pero sí que es verdad que cada dos por tres en la noticia estamos, este está con este, el otro con el otro. Y, y entonces, pues al final el padre es como un choque, ¿no? Porque dice, ¿cómo mi hija puede estar con un hombre que tiene mi edad? Sí, sí. Entonces, claro, se pone en la situación de cómo lo vive la gente también en su casa, ¿no? Podríamos decir. Y justo con la madre es al revés, que la madre justo pues está con un chaval que tiene la Exacto. edad de su hija.
Eso es lo que también te iba a decir, claro, porque como le estamos, y eso también hay que decirlo, estamos más acostumbrados y siempre la sociedad nos acostumbra pues a que no pasa nada, pues es un hombre con una chica más joven, ¿por qué será? Pero si es una persona que es mujer con un chico más Sí, joven, es como, uy, pero ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso? totalmente, ¿A que totalmente. sí, Sí, tía? sí, Hay que sí, 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 sí. diferentes preocupaciones al respecto y sobre todo es que tiene que ver, es decir, me encanta, por eso, cómo mostrar cada vez, más cosas importantes que se deben visibilizar. Sí, y además una vez el padre pues ya tiene como asumido esta cosa de que ya está con este hombre, pues claro, luego ya, pimba, le da porta. Es como, ¿qué está Entonces pasando? ya dice, claro, o sea, Alex al final es como que siempre va un paso más allá va por delante, ¿no? De todos. Entonces Por eso cuando te los digo, otros ya están en su ámbito de confort, ella ya ha pasado al siguiente nivel. es que de verdad, por eso te digo que puede dominar el mundo, domina a sus Sí, sí, padres sí, como, total. mira, te hago la vida, papá, te hago la agenda. Total, total. La madre es como, ya vais a ver más sorpresas también en esta temporada, de verdad, es muy heavy, Sí, ay, pero sí. es que mola mucho sobre todo toda esa facilidad que tienes, ¿no? Para Alex, que tiene esa facilidad, pues para, pues venga, ya está. Y también parece que a veces lleva más fácil también el tema del dolor. ¿Tú qué crees respecto a esto? Sí, porque yo creo que también ella a lo largo de las temporadas ha aprendido como que eso, que no hay que darle importancia a las cosas que no la tienen, ¿no? Entonces, pues en esa parte sí, aunque sí que es verdad que en esta temporada hemos querido como darle más capas y se ha visto como también otro tipo de sentimientos de Alex, por ejemplo, que se pone pues desesperada, ¿no? Porque de repente el novio se busca a otra o lo que sea y entonces ella dice, pero ¿cómo puede buscarse a otra, no? Si era yo. Cuando ahí se ha querido un poco reflejar también cómo es cuando tú te sientes rechazado, ¿no? De repente por la otra persona. Y entonces pues creo que se han visto también otras emociones de Alex, que también otras capas que también ¿No? han sido muy interesantes de indagar, sí. Oye, y de verdad me gusta esta Alex, de verdad. Es que adoras a todos los personajes al final. Dices, por favor, Sí, no quiero que se acabe esta serie, sí, te la ves del tirón y dices, quiero verla de nuevo, porque seguro que hay cosas que te has perdido. ¿A que sí? Totalmente, sí, porque además tiene un ritmo tan frenético, tan rápido, muchos personajes, porque es una serie muy coral, que al final dices tú, ay madre, tantas cosas que no te da tiempo a reaccionar. Asimilar. Sí, 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 sí. sí. Oye, y el tema Tinder, veamos, es mega rápida. Cuando te encuentras es como ya está con el móvil en la mano y Esta, la otra, sí. no. Tratando de aplicar citas y de poner citas a su padre, es como, pero también cómo se va a llevar ella, cómo va a llevar a Alex también cuando ve a su padre dolido. Claro, ahí es un tema, a ver, claro, porque ella le aconseja, pero claro, a veces el padre pues se pierde un poco en el camino, por así decirlo. Entonces, bueno, pues a ver, ella lo intenta pues también a animar, ¿no? Que no se venga abajo. Entonces, Ya, me claro, encanta eso. sí. Al final un poco pues como las madres también, ¿no? Que cuando nos pasa algo pues acudimos a ellas. Pues el padre igual, cuando le pasa algo pues acude a Alex. No, es que esta relación es muy bonita la que tienen ellos, porque yo creo que más que, obviamente, el personaje de Gorka va a ver, Sí, evidentemente sabe, Alex es su hija y eso, pero también hay momentos en que son colegas, es que, totalmente, totalmente. Sí, al final es como una relación también de amigos, también por no, así decirlo, sí. claro, ayúdame, venga, que tengo que salir de esto, tengo que seguir buscando, pero, y también quiero hablar, obviamente, de este personaje nuevo, digamos, por no hacer spoiler, este nuevo personaje que va a entrar en la vida de tu padre en la ficción, Sí, ¿cómo lo lleva sí. también Alex? Bueno, a ver, en un principio un poco mal porque el padre la va a liar y Como entonces en siempre. la universidad no lo va a pasar muy bien. Ya. Pero bueno, sí que es verdad que a ver, el personaje que es en este caso el personaje de Paloma, Mm, pues también yo creo que también es una chica que tiene las ideas muy claras como ella y entonces por esa parte también pueden ¿no? empatizar y crear una buena relación. no, claro, porque también es muy difícil y eso también es importante, cómo dejan cada cosa de verdad los hermanos Caballero, porque estamos hablando también de un poco esta nueva vida que va a tomar Alex, como tú dices, en la universidad, Sí, pero que ella tampoco quiere empezar con mal pie a través de burlas, ¿me entiendes? claro, claro, claro.
Y es como a todos nos ha pasado de que quizás, yo qué sé, o estás con tu madre o alguien te ve o lo que sea, que te pasa cualquier cosa, o ahora con el tema de redes sociales, es Sí, muy difícil y es rápidamente cómo han aplicado esto en Machos Alfa también porque ella no quiere sentirse diferente claro, sí, y al tener final es lo acoso, que, digamos. claro, es lo que hablábamos, que al final tratan también temas muy serios y en esta temporada también hay una parte como más emocional y más de tocar esos temas serios, ¿no? Que a través de la comedia pues se llevan a cabo de otra forma, ¿no? Pero al final estamos hablando de temas que son serios y que surgen, ¿no? A día de hoy, o sea, a ver. Pero me encanta cómo lo dejan caer, es decir, ¿sabes lo que Sí, te digo, dan no? como Es como, pildoritas, así, sí, exacto, sí, porque no es sí, algo, estamos hablando de episodios que son rapidísimos de ver, totalmente, sí. mucho menos de una hora, y también lo dejan ahí como para que el espectador se dé cuenta también qué está pasando y todo lo que Claro, ocurre también dentro de la vida de Alex como sí. persona y la nueva vida que está empezando también a tener ella, ¿no? Sí, Digamos, porque en esta temporada también yo creo que es eso, que se desvincula un poco más también de lo que es el ámbito familiar, ¿no? Y entonces se ve un poco más también, pues, cómo se maneja ella en su ámbito, pues, más personal o, pues, eso, de la universidad y demás. qué guay, de verdad, es que me Sí, encantan todas esas cosas. Yo ya me la he visto dos veces, se lo dije a Raúl. dos, Sí, le he dicho, Raúl, la primera me la me vi en la encanta. tele, Sí, como tiene que ser, y la segunda me la vi en el móvil, entre viajes, entre pases que tengo que ir, o qué igual cualquier gracia. cosa a Madrid, Qué bueno. digo, me la veo y a veces me pego una risa que me dicen, perdón, o ya sabes, que la risa te sale involuntaria. Y la gente Sí, ¿qué estás viendo? ¿Qué ay, ay, estás ay, viendo? qué De bueno, verdad. qué guay. De verdad, y claro, y me gusta cómo han hecho este trabajazo y claro, al final vosotros sois los que ponéis cara y los que hacéis que esto nos lo creamos como espectadores, que digamos, jolín, empatizar es muy importante, ¿no, Paula, en tu Sí, trabajo, que la gente empatice con tu trabajo. sí, claro, bueno, al final yo creo que somos actores para eso, para ponernos y dar vida a otras personas que nosotros empatizamos con ellos y para que el espectador también pueda empatizar con ellos, claro. Que es increíble el día, de verdad. Y bueno, ya para terminar, que si no me quedaría hablando contigo una hora, ya sabes, aquí Toda la tarde. hay tantas cosas, de verdad, que comentar. Pero ahí viene una pregunta, ¿vale? Antes de pasar Sí, a las palomitas. vale. Si tú pudieras ser un personaje de la serie por un día, Sí. ¿cuál serías y por qué? Mm, No sé si lo tienes claro o no. ¿cuál sería? A ver. Pues yo creo que sería el personaje igual de Luz, igual, el de Kira. Porque creo que Oh, en esta temporada me ha gustado mucho porque además ella también se desvincula un poco del personaje de Raúl y busca su camino, ¿no? Y entonces creo que es que yo creo que esta temporada en general, la palabra que también la define un poco sería la madurez, ¿no? Porque cada uno al final eso ha buscado su camino y al final pues la ha hecho madurar porque han adquirido por las diversas circunstancias pues responsabilidades. mm, Y entonces pues yo creo que me quedaría así con el de Luz. de verdad, es que todos han tenido, como me dijo Raúl, todos han tenido nuevos desafíos, nuevos Sí, retos, porque también hay una perrita en la serie, me ay, encanta. sí, qué mona. Ya, me gustó, se Bueno, la tuve hay que... muchos, porque Gorka también pasea siempre a los perros. ¿Ves? El personaje de Santi. Es verdad, ¿ves? Me encanta que también se encuentre con los demás y también Ay, sí. Y muchos bueno, es que el cameos. personaje de Nagore, que siempre le da al perro, es que es tremendo. A ti sí, me Sí, encanta, me sí, me encanta. encanta. Es lo más, es que de verdad, esta serie, de verdad, es que no sabes lo que me gusta Machos Alfa. De verdad, me parece alucinante todo lo que han logrado. Y también preguntarte, ahora sí, porque es que Sí. también se me ha ocurrido, los cameos, Paula. No vamos a Ah, muy decir qué importante, cameos hay, guau. pero referente a los cameos, hay muchos cameos importantes también, ¿no? Sí, muy, importante. Además que son como icónicos. Ah, que sí. Sí, 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 sí. Además que está muy guay porque además también mucha gente que lo ve, pues eso, ve otras series también de los hermanos Caballero y de repente, pues ver que sea este personaje de la otra serie y tal, pues creo que es muy divertido también para el espectador. Claro, y verlos de otra manera, súper Claro, mega opuesta. sí, 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 sí. Es que es brutal. ¿Tú ya cuando te enterabas de estos cameos también te hacía ilusión? O porque, claro, algunos no tienen, ¿me entiendes? Obviamente tú no tienes escenas con ellos. Claro, claro. No, pero sí, sí, una ilusión de tremenda. Además, es que son increíbles. O sea, yo luego los he visto en pantalla y he dicho, wow, es Ya. un acierto total.
A que mola un montón, de verdad, me encanta. Y bueno, ahora sí Sí. ya con esto termino, porque es que se me vienen más preguntas cada vez. Paula, de verdad, ya te me callas y no pasa nada. Aparte, también yo sé que estás centrada, como bien has dicho, vas a empezar la cuarta temporada de Sí. Machos Alfa, que me espero de todo, me espero locura, me espero de todo. Pero también preguntarte, también va a haber proyectos aparte, o hay proyectos también que quieras desarrollar como actriz, Bueno, pues estoy pendiente de estrenar 2 cortometrajes ¿ves? y luego también, en principio, si va todo bien, pues al final de verano, pues empiezo a rodar también un proyecto con un personaje que me hace mucha ilusión porque es muy diferente a todo lo que he hecho y es muy peculiar, entonces, pues me hace mucha ilusión poder darle vida. Oh, Y qué pues lo que guay. venga, un poco también nuevas oportunidades, claro que sí. Claro, sí, sin parar, ¿ah? ¿Y qué cortometrajes son? Si me puedes decir los nombres para no Sí, perderme. se llama, uno es de terror, que se llama No enciendas la luz, y el otro es 893 kilómetros. Oh, sí. ¿Y ya tienen fecha de estreno o algo? ¿O ya? Todavía no, Vale. pero será alrededor de febrero, una cosa así. Bueno, ya no queda nada. No Seguro queda que, nada, no queda nada. por favor, yo quiero saberlo cuanto antes porque si está Paula, obviamente me la quiero ver. De verdad, me quiero ver esos cortometrajes. Me encanta el terror, me encanta bueno, me encantan todos los géneros, pero creo que el terror también es muy difícil. Sí, es muy Porque, divertido de hacer, es muy divertido. Yo ya he hecho pues con 4 proyectos de terror y es muy divertido, la verdad. Además es que te pone en una situación como estás viviendo todo el rato como con intensidad, ¿no? Porque se pasan multitud de emociones y está muy chulo de llevar a cabo, sí. y la otra también es de terror, si los dos son de terror. La otra, bueno, es como más intriga, Como, drama. sí, vale, ya te Sí, entiendo. Vale, pasa un poco por todas las emociones, pero sí que es verdad que está más focalizada en ese ah, tipo de qué género. guay, qué guay. Y aparte de hacer Sí, cortometrajes, es que contar una historia en tan poco tiempo, sí, es todo un reto también, ¿eh? Sí, sí, sí. ojito, ¿ah? Es que de verdad, ¿estás que te sales, ah? Claro, entre series, todo, cortometrajes, película. Va a ser un 2025 fabuloso, espero, para ti, Pues Pau. sí, esperamos. Oye, de verdad, encantada de hablar contigo. Ahora, si quieres, pasamos a las palomitas a ver qué Ay, preguntas vale. te toca. A Vale. ver, ay, qué nervios. No, de verdad, que todas son muy fáciles. Voy a Vale, remover. vale. Ya verás, ya verás. A ver, a ver, a ver. A ver. Mira, ¿qué canción te gusta Sí. poner a todo volumen en el coche? El fin del mundo. Me Ella, encanta. De la Love You. no me esperaba menos, Paula, no me esperaba menos. Segunda pregunta. A ver, ¿cuál es el mejor regalo que has Sí. recibido? Ostras, ¿qué he recibido? Mm, Claro, o el ay, regalo que más ilusión te ha hecho o algo así. mm, ay, no sé, es que diría algo así como muy ñoño. Ay, no importa ahí, es que, A ver, para mí el mejor regalo es estar con las personas que quiero. ay, qué bonito, pero que es real, ¿sí o no? Sí, es verdad, porque al final lo material viene y va, pero las personas no. Que hoy en día valoramos el poco tiempo que tenemos con esas personas que queremos. Totalmente, porque además es que hoy en día se vive todo como muy rápido. Es que, Entonces estamos acostumbrados a, pues eso, a recibir muchos estímulos y nos aburrimos constantemente y al final no valoramos que el tiempo es oro. claro, y que no podemos recuperar tampoco ese Exactamente. tiempo que recordamos que decimos, ay, ¿cómo hubiese tenido más tiempo para estar con esa? Pues hay que tenerlo, hay que sacarlo. Hay que tenerlo, porque a veces lo decimos pero no lo hacemos. ¿Ves? Y eso Muy está bien, mal. me encanta, me encanta. Y la última, a ver, ¿cuál fue el primer concierto al que fuiste? Y el primer concierto. Bueno, es que yo de pequeña iba a muchos conciertos que se hacían pues típicos en la Plaza de los Pueblos y demás. Ya. Pero yo creo que igual el primer concierto grande fue, no sé, pues en Galicia viendo Alaska o una cosa así. Anda, mírala ella, Alaska, pero empezaste Sí, ahí, sí. es que Me encanta Alaska. ya. ¿Te has visto el documental? No, no me lo he visto todavía, pero me lo quiero ver. Tienes que vértelo, es brutal, me encanta. Vas a verlo, vas a verlo. Ya te estoy Lo recomendando voy a ver. muchas cosas, no Sí, vas a está tener Movistar, ¿no? tiempo. Creo. Sí, sí, la Sí, serie lo voy a documental ver. son 3 episodios Sí. y de verdad fabuloso. Aparte también hay comentarios de invitados, Sí, invitadas, de verdad está muy guay. A mí me gustó muchísimo. qué guay, pues sí, me lo voy a ver. ¿De que te gusta Alaska? Oye, Paula, de verdad eres la bomba.
Espero que sea la primera de muchas. Ya sabes que estás invitada aquí a tu casa, a Movies, cuando quieras. Muchísimas Cuando gracias. saquen los dos cortometrajes, también queremos hablar contigo. Cuando venga la película, cuando vuelva la Claro. cuarta temporada de Machos Alfas. Ah, pues sí. Obviamente, tienes que venir por aquí para saber cómo ha evolucionado Alex. Y por ahora te dejo ya para que despidas la sección de entrevistas. Y de verdad, agradecerte nuevamente. Lo he pasado fabuloso, me he Ay, yo reído, también. Muchas gracias a lo he ti. pasado genial. Así que te dejo, Paula, para ti. Puedes despedirte. Genial. Pues hola a todos, espero que hayáis pasado un ratito divertido con nosotras escuchando esta y viendo esta entrevista y os mando un besito enorme. ¡Mua! Y a ver todos machos alfa.